Buenas tardes de nuevo. Hoy es noticia la llegada a Gran Canaria del buque australiano Greg Mortimer, que estuvo aislado, paralizado en Montevideo al presentar varios casos de contagio de coronavirus a bordo. Buenas tardes. Fueron más de 100 personas entre tripulación y pasajeros las que dieron positivo por coronavirus. Tras la cuarentena en Montevideo descendieron del buque la mayoría de sus ocupantes y este retomó la navegación para dirigirse a Gran Canaria, donde ha atracado este miércoles. Y una semana más en la sesión de control al gobierno ha quedado patente la crispación política que hace casi imposible esa ansiada unidad para reconstruir el país tras la pandemia. Hoy además en el Pleno se ha convalidado el ingreso mínimo vital y la ministra de Turismo ha avanzado, Silvia Mascareño, los planes del gobierno para reactivar esta industria en las islas. Sí, ha sido en respuesta a la interpelación del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Reyes Maroto asegura que los próximos días se va a presentar un plan de apoyo al sector que pasa, entre otras cosas, por seguridad sanitaria, también por promoción y ayudas económicas. Maroto está convencida de que habrá temporada de verano y que llegarán turistas nacionales e internacionales. Pleno también en el Parlamento de Canarias con dos asuntos principales. Por un lado, la situación laboral del personal que trabaja para la Consejería de Sanidad y por otro, el esperado anuncio sobre la vuelta a las aulas el próximo septiembre y de forma presencial. Enseguida vamos con los detalles. Se ha presentado el plan de reactivación turística de Tenerife, que cuenta con un presupuesto de 23 millones de euros, donde además de convertir la isla en un destino inteligente, se van a mejorar los espacios turísticos y se van a desarrollar campañas de promoción de la isla como destino seguro. Algunos establecimientos están cobrando lo que ya se conoce como tasa COVID, un recargo para hacer frente a los gastos que hace el empresario en mascarillas, geles desinfectantes o mamparas de protección. Según la Organización de Consumidores Facua, este suplemento es ilegal. Con la entrada en la fase 3 se abren los campamentos de verano, lo que supone un desahogo para muchos padres. Permite además que los niños interactúen entre sí y desarrollen habilidades motrices tras el periodo de parada del confinamiento. Ya no quedan vecinos dentro del inmueble. Los últimos en salir fueron obligados hoy en el municipio palmero de Breña Baja a abandonarlo por problemas en su estructura. Vamos hasta esta urbanización situada en la costa. Magali Cáceres, cuéntanos qué ha ocurrido. Sin ningún tipo de incidente se ha llevado a cabo hoy la orden judicial que ordenaba el desalojo de las 8 familias que aún permanecían en esta urbanización Breña Mar de los Cancajos. Un hombre de 69 años ha fallecido víctima de una agresión en el municipio tinerfeño de Candelaria. Ayer por la tarde mantuvo una discusión con otro hombre en la plaza de Terror y cayó al suelo, momento en el que el presunto agresor lo golpeó. Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital, pero no pudo sobrevivir. El presunto agresor está detenido. Sesión de control al gobierno estatal, donde ha quedado patente en el Congreso la crispación política, lo difícil que está siendo lograr unidad, consenso para reconstruir el país tras la pandemia. Además, en el Pleno se ha convalidado el ingreso mínimo vital y la ministra de Turismo ha avanzado, Silvia Mascareño, cómo se va a reactivar el turismo en las islas. Sí, lo ha hecho en respuesta a la interpelación presentada por el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que le preguntaba por planes de reactivación turística en el archipiélago. Reyes Maroto dice que en los próximos días el Ejecutivo va a aprobar un plan de apoyo al sector que pasa por dar garantías sanitarias, por promocionarnos como un destino seguro, y también habrá ayudas económicas, pero no precisa si habrá que realizarle test o PCR a los visitantes que lleguen a España, ni tampoco quién asumiría el coste de esas pruebas. Así que el diputado de Nueva Canarias anuncia que la próxima semana pedirá más concreción en una moción que también se debatirá en ese pleno. Pero hoy además, a primera hora de la mañana, sesión de control al gobierno, de nuevo bronca, ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Sánchez acusa a Casado de utilizar la gestión de la pandemia para intentar derrocar al Ejecutivo, y ahora mismo muy pendientes porque está a punto de convalidarse el ingreso mínimo vital, ingreso que podrán cobrar miles de familias este mismo mes. El presidente Pedro Sánchez y el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, siguen sin entenderse. Cruce de acusaciones en la gestión de la pandemia. Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus.
Y creo que ustedes han errado durante estas semanas uniéndose a la ultraderecha, creando ese frente del no a todo, oponiéndose a cualquier consideración y utilizando el virus precisamente para hacer caer un gobierno legítimo y democráticamente votado por los ciudadanos españoles. Después de apoyarle 2 meses el estado de alarma, sin pedir nada a cambio y recibiendo todas las críticas e insultos de su bancada, usted ni siquiera ha valorado los 4 acuerdos que le hemos ofrecido. Si hoy usted tampoco valora estas propuestas tan necesarias, quedará muy claro para toda España que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. La confrontación continuó con el hartazgo de la ministra de Política Territorial. Nosotros somos una comunidad leal con España, pero exigimos respeto. Y por parte del Gobierno de Sánchez no se nos está respetando. No me hable de respeto. Hablémonos. No, usted no me lo está faltando a mí porque me está interpelando constantemente. Yo usted lo he escuchado. No me hable usted de respeto cuando usted no me lo tiene a mí. Esta Cámara, aparte de cortesía, se exige un poco de educación. Y yo lo he hecho en falta. Nueva Canarias exige al Gobierno medidas concretas para reactivar el sector turístico. Todo está muy bien, pero el problema que tenemos es que si no llega el turismo internacional de forma suficiente, estamos muertos. Por tanto, está todo estupendo, pero ese es el problema. Y los ERTE están muy bien, pero nosotros preferimos recuperación de la actividad a los ERTE, Los ERTE es una medida fundamental. Y estamos trabajando en poder aprobar muy pronto distintos corredores turísticos seguros, como ya lo hemos hecho el lunes en el caso de Baleares, y esperamos que en los próximos días podamos anunciar también que en el ámbito de Canarias y todas aquellas comunidades autónomas que lo soliciten podemos abrir esos corredores para que puedan venir los turistas, como decía, cuanto antes. Y en el orden del día, el debate sobre la convalidación del Real Decreto del Ingreso Vital Mínimo, que pretende paliar la pobreza extrema de 850.000 hogares. Pleno también en el Parlamento de Canarias con varios asuntos sobre la mesa. El personal en sanidad con el problema de que hasta un 60% sea interino y el anuncio, Marta Rodríguez, de la vuelta a las aulas en septiembre de forma presencial. Sí, había inquietud entre los grupos parlamentarios, también en la sociedad, por saber cómo se va a producir ese inicio del curso escolar. Se ha confirmado que será en septiembre y de manera presencial, como dice Pilar, y ahora falta definir los detalles. Eso se hará en base a un documento, un protocolo que ya se ha adelantado por parte del Estado y que recoge, por ejemplo, que no podrá haber en cada aula más de 20 alumnos y alumnas. Además, que el alumnado de entre infantil y cuarto de primaria no tendrá que guardar la distancia de seguridad y que a partir de ese curso de quinto en adelante sí tendrá que haber como mínimo 1,5 metros de separación. La próxima semana empezará a reunirse aquí en Canarias una comisión en la que estará representado el Gobierno, también cabildos y ayuntamientos y además los centros de la educación pública, privada y también concertada. Todos ellos definirán conjuntamente los detalles de esa vuelta a las aulas. Hasta ahora los expertos no hablaban de presencialidad, en los términos que usted lo ha hecho. Me gustaría saber si para hacer posible esa presencialidad ya han evaluado el estado de esos supuestos centros cerrados de los que dispone la Consejería. Que signifique todas las variables posibles. Escenarios sin COVID, con COVID en caso de un posible rebrote en otoño, clases presenciales, clases online, que comprenda todas las edades educativas y sus especificidades. Pero la vuelta a principio de curso, el escenario más previsible dentro de los posibles, pues podría ser posiblemente el que sean clases con disminución de ratio. Mira por dónde aquella vieja lucha de disminuir la ratio de la educación la va a producir el coronavirus. Que lo ideal sería volver a una escuela 100% presencial, aunque creo que hay aprendizaje de todo este proceso que no podemos obviar. La enseñanza online en entornos virtuales no es nueva y tiene elementos positivos que yo creo que no debemos despreciar. Contempla también la vuelta presencial 100% en septiembre. Sí que anunció que probablemente, no sé si fue usted o la señora Guerra, el inicio del curso escolar sea a la inversa, es decir, que no empecemos desde los más pequeños a los mayores, sino que sea desde de los mayores a los más pequeños. Mira, un colegio en línea 1, afecta entre personal docente, no docente, alumnado y familiares a unos 1.500 habitantes. Si se produjese un rebrote de la epidemia en un centro escolar, imagínese con la afección que nos podríamos encontrar. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿cuándo tienen programado realizar los test? Planificando de la manera más adecuada y garantista posible con respecto a las familias, a los trabajadores y al alumnado, con la certeza de que deberemos conjugar la seguridad y la salud de la comunidad educativa con el derecho a la educación de los alumnos y las alumnas. Las clases
tienen que empezar en septiembre y deben de ser presencial. Ese es el objetivo principal. A partir de ahí, en función de cuáles sean los distintos escenarios sanitarios, podremos ir modulando. Y en el Pleno también se ha hablado sobre la oferta pública de empleo en sanidad, que el Gobierno dice que ya se ha reanudado con el objetivo de dar estabilidad a una plantilla con un alto grado de interinidad. Se van a convocar 7.831 plazas para 107 especialidades en un proceso que se presupone será complejo. Pero además hoy cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición a cuenta de los 600 sanitarios que se contagiaron de coronavirus luchando en primera línea de la pandemia. Para los populares se debió a una falta de materiales de protección, pero eso es algo que dice el Gobierno no se ha podido demostrar. Sabría que ellos lo que están demandando es que el Gobierno considere realizar una OPE extraordinaria de consolidación de las plazas, como se hizo en el año 2001. Una OPE que fuera consensuada con el Ministerio de Sanidad y con el resto de comunidades autónomas. Son muchas las personas que están pendientes de tener algo de certidumbre en su futuro. Cada opositor es un mundo y cada uno de ellos tiene sus cargas respectivas y necesitan saber, porque ya es una necesidad, necesitan saber qué es lo que va a suceder. Cuando acumulamos esa cantidad de personas que tenemos pendientes, que son un total de 7.831 plazas de interinos, pendientes de que se haga una oposición y que se hagan unos... ¿De verdad? Efectivamente, las administraciones públicas tienen un alto porcentaje de temporalidad. La Unión Europea ya ha dado un toque de atención a España en este sentido. Por lo tanto, no solo es una exigencia del sector, no solo es una necesidad profesional, sino también es un cumplimiento legislativo. Para estabilizar a esa plantilla, porque ya digo, qué mejor manera de reconocer el esfuerzo a los sanitarios que con una OPE realmente amplia, buscando fórmulas, que usted mismo lo ha comentado, ágiles e imaginativas, para que esa oposición sea lo más accesible posible. No ayudan cosas como lo que sucedió en el Hospital Universitario de Canarias. Y lo digo porque es el hospital de referencia de Los Palmeros, entre otros. Y nos interesa que haya estabilidad. Y la estabilidad y acabar con esa incertidumbre no se da por nombrar a alguien, se da por escuchar y tomar las decisiones con consenso. ¿Qué ha hecho la Consejería de Sanidad en estos últimos tiempos? Pues poner cordura y coherencia a la futura gestión de las ofertas en curso, con el objetivo de garantizar los derechos de los opositores que quieren presentarse a las diferentes convocatorias. Hay gerencias y hospitales en donde una inmensa mayoría del personal es inestable o temporal. ¿Lograremos resolver todo esto, dar estabilidad? Fue lo primero que dije como consejero de Función Pública cuando llegué aquí. Objetivo del Gobierno, la estabilidad, situarla entre el 5 y el 8%. ¿Podremos hacerlo? Ese es nuestro propósito. Su plan de viaje era navegar por la Antártida, pero el coronavirus cambió su ruta. Con más de 100 casos positivos en COVID-19 entre sus ocupantes, el crucero australiano Greg Mortimer tuvo que atracar en Uruguay y pasar allí una cuarentena antes de volver al mar. Silvia Luz, ese buque ha llegado hoy al puerto de La Luz y de Las Palmas. Sí, buenas tardes. Pasadas las 9 de la mañana atracaba en este puerto de La Luz y de Las Palmas. Ahora mismo se encuentra ya en la superficie, donde se le están realizando tareas de mantenimiento. A bordo viajaban una veintena de tripulantes, todos ellos sin COVID-19. Son los que quedan porque el resto de la tripulación y el pasaje fue evacuado cuando se encontraban en el puerto de Montevideo. Más de un centenar padecían el COVID-19. Se detectó la enfermedad cuando llevaban 5 días de travesía. Intentaron atracar en otros puertos, pero debido a las normas internacionales por la crisis sanitaria se les prohibió, y tras pasar la cuarentena se procedió a comenzar el desalojo de este barco. Uno de los tripulantes de origen filipino fallecía. El resto, la mayoría de ellos, o bien permanecían asintomáticos o evolucionaron favorablemente. Y ahora una mala noticia para España, para Canarias en particular, porque Alemania acaba de prolongar su aviso de no viajar a terceros países hasta el 31 de agosto. Una noticia que coincide con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de que la economía mundial podría caer hasta el 6%.
un porcentaje que podría alcanzar el 14% en países como Francia, Italia o España si se produce un rebrote de la pandemia. En la Unión adquiere protagonismo por el coronavirus Portugal. En la última fase de la desescalada desde el 1 de junio, Lisboa, que mantenía restricciones, ha registrado el mayor aumento de contagios desde hace un mes, localizados en barrios con gran densidad de viviendas y centros industriales. En Rusia, a pesar del aumento de fallecidos, la gente ha vuelto a salir libremente a la calle en la capital tras 2 meses y medio de confinamiento. Vladimir Putin ha acelerado la desescalada para poder celebrar la votación que le permitirá seguir en el poder 2 mandatos más. El tercer país más afectado por la COVID-19 de África, Marruecos, ha prorrogado en cambio el estado de emergencia sanitaria hasta el 10 de julio, aunque contempla una reducción gradual de las restricciones según la evolución del virus. Todos tenemos que salir a buscar qué comer. Es la situación que viven muchos comerciantes en Ciudad de México, que se han saltado las normas gubernamentales y han reabierto al público. Desde el Ministerio de Salud del país aseguran que aún no han alcanzado el pico de contagios. Contra esto siguen luchando los investigadores chinos, que han desarrollado una vacuna que está dando resultados prometedores en ensayos con monos. Además de generar anticuerpos que protegen contra el SARS-CoV-2, presenta una alta productividad y una buena estabilidad genética para la fabricación. Continúa el movimiento antirracismo tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos. El fallecido fue enterrado ayer y los homenajes y actos de protesta se repiten por todo el país. En Seattle, los manifestantes accedían al ayuntamiento exigiendo una reforma policial y la renuncia del alcalde. Los actos violentos han dado paso a eventos pacíficos. St. Paul, la capital de Minnesota, se ha convertido en el epicentro de todas las reivindicaciones. Allí reside una canaria, Mercy Ruiz. Después de la muerte de George Floyd, Minneapolis y St. Paul se sumieron en una continua violencia mezclada con protestas pacíficas, pero actualmente llevamos ya una semana sin ningún acto violento. La lucha por la justicia todavía continúa. La gente está pidiendo desmantelar la policía. Quieren que el cuerpo entero se deshaga y se vuelva a formar otra vez. No hablan de dejar a los policías sin trabajo, sino de volver a contratar a los mismos solo y cuando pasen una serie de exámenes psicológicos y físicos otra vez, porque quieren que el cuerpo de policía se vuelva a formar desde el principio y para que estos hechos que han ocurrido en las últimas semanas no se vuelvan a repetir. Bueno, aquí en las islas seguimos avanzando en la desescalada. Queda poco ya para que las islas reabran sus fronteras al turismo. Por ello, el Cabildo de Tenerife ha presentado el plan de reactivación turística con medidas para la promoción exterior y la sostenibilidad. También cuenta con la colaboración de distintas entidades. Isiar Pérez, cuéntanos. El Cabildo de Tenerife ha presentado el que será el plan de reactivación turística de la isla, con una inversión que asciende a los 23 millones de euros, donde también se contemplan las obras de mejora de los espacios turísticos. Con él, la Consejería de Turismo intentará reforzar la promoción exterior económica de la isla, también la promoción turística, la transformación digital de Tenerife como un destino turístico inteligente y la sostenibilidad. También el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha recalcado que todavía la asignatura pendiente son los protocolos de seguridad para la reapertura de las fronteras de cara al mes de julio para turistas y residentes. Estamos trabajando. En ese camino estamos renovando hoy la oferta que hace Turismo de Tenerife. Una oferta que recoge todo lo bueno que venía del pasado, con un compromiso, el del Cabildo de Tenerife, con un proyecto que va a ser muy pronto, renacer de esta situación terrible a nuestro sector. El viernes el Cabildo de Tenerife va a celebrar el debate sobre la orientación de la política insular. El grupo Sí Podemos Canarias presentará 10 propuestas, entre ellas el fomento del autoconsumo en la corporación mediante el uso de energías renovables. También la protección infantil. Piden que se cree un Consejo Insular del Menor y para la mejora de la calidad de vida y la erradicación de desigualdades entre los más pequeños. Hacemos una apuesta por un cambio de precisamente el estado de la isla, del estado en el que nos encontramos ahora, y lo vemos como una oportunidad para empezar a trabajar, a llegar a tener una isla pues sostenible, ecuánime.
Unidas se puede ha anunciado que va a recurrir el archivo del caso Grúas al entender que vulnera la legalidad. La sentencia del Tribunal Supremo, se daba a conocer este martes, recoge el archivo de la causa abierta contra el expresidente de Canarias, Fernando Clavijo. Es una sentencia que es al final el resultado directo de un privilegio, que es el privilegio del aforamiento, que evidentemente no entendemos, no compartimos, pero que vamos a recurrir. Hay un documento fundamental, que es el documento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de noviembre de 2019, que no ha sido incorporado a todo este procedimiento. La existencia de indicios delictivos no la planteamos solo los denunciantes, también la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en reiteradas ocasiones. Cada vez que ha tenido que enmendarle la plana a la jueza de instrucción. Vamos a presentar un recurso y el señor Marchena tendrá que estudiarse el caso, que es lo que hasta ahora no ha hecho. El archivo del caso Grúas ha dejado una sensación agridulce para Fernando Clavijo, según ha dicho él mismo esta mañana en el programa de esta casa Buenos Días Canarias. Asegura que ha tenido consecuencias personales y que además el archivo del Supremo supone también una victoria para su partido. Esto afecta a lo personal, pero también afectó a la organización política en la que milito, y también es una victoria del partido político Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario. Se actuó con diligencia para que el patrimonio del ayuntamiento, que sin ni siquiera riesgo, o sea, en ningún momento se puso en riesgo, con lo cual todas las tesis que los denunciantes mantuvieron y que duda cabe lo utilizaron como arma política en una práctica que nosotros no compartimos, pues ha quedado desmontado. En el Cabildo de Reño, la situación del grupo de gobierno es surrealista. Existía un pacto firmado entre el PSOE y la agrupación de Electores por el Hierro, pero hace unas semanas el presidente de la institución, el socialista Elpidio Armas, destituía de la vicepresidencia al nacionalista David Cabrera. Ante la amenaza de una posible moción de censura, el propio Armas nombraba vicepresidente tercero a Santiago González, hasta ese momento consejero del Partido Popular en la oposición. Ahora mismo existe un acuerdo verbal para conformar un tripartido en el Cabildo Insular. Vengo a sumar de la forma que sea. Esto es muy sui generis. Esto no es ni el gobierno de la comunidad autónoma, ni es el gobierno nacional, ni estamos en Europa. Aquí los ciudadanos confían en las personas. Mi persona está para colaborar, siempre que no se haga ningún disparate. Y por otro lado, el Hierro continúa olvidándose del coronavirus, acumulando ya 78 días desde el último caso positivo en la isla. Además, este miércoles se retoma la normalidad, Eduardo Pulido, en diversos ámbitos y sectores insulares. Cada vez hay más pistas de que la normalidad es una realidad palpable. Hoy, por ejemplo, se retoman los horarios habituales en las dos conexiones aéreas con Tenerife Norte. La única ITV del Hierro, este miércoles conocíamos que ya puede dar citas sin límite de tiempo. Este miércoles también el Ayuntamiento de la Frontera procedía a la reapertura de la biblioteca municipal. Y sería hasta normal que la playa de la Restinga renovara por cuarto año consecutivo su bandera azul. Todo esto, ¿qué conlleva? Pues que la demanda por venir a la isla vuelva a crecer. Muchas reservas que estaban ya hechas antes del COVID para los meses de julio y agosto que nunca se llegaron a cancelar, otras que estaban hechas ya y se pospusieron, y reservas nuevas de gente que se ha decidido ahora a que el Hierro sea su destino para este verano, ya desde no solo julio y agosto, sino ya incluso desde este mes de junio. Hay establecimientos que ya están cobrando lo que se llama recargo de la tasa COVID, un gasto de mascarillas, de geles, que el empresario repercute en el cliente. Sí, es la denuncia que hace Facua. Esta organización de consumidores dice que es abusivo, que este suplemento es ilegal. Es la tasa COVID reflejada en una factura, un suplemento que cobran algunos establecimientos para cubrir los gastos de limpieza y EPIs por parte del empresario. Aunque esta práctica no está generalizada, Facua ha detectado ya varios casos. La Organización en Defensa de los Derechos del Consumidor asegura que es ilegal. No es legal que nos cobren un suplemento, recargo o tasa COVID. No pueden decirnos que hay que pagar un plus por el hecho de que tienen que llevar a cabo medidas para evitar la propagación del coronavirus. Como antes tampoco nos podría cobrar un bar, por ejemplo, el hecho de que nos limpiaran la mesa
o de que nos pusieran un mantel. En cualquier caso, lo que sí puede hacer el establecimiento es subir los precios en vez de cobrar el suplemento. Pues a lo mejor los precios son algo más caros y el consumidor decidirá si sigue yendo a ese establecimiento o deja de hacerlo porque la subida es absolutamente desproporcionada. Facua recomienda denunciar ante la autoridad autonómica competente si encontramos este detalle en la factura. En Fuerteventura, de los 46 casos que se han registrado desde el inicio de la pandemia, tan solo 1 se mantiene activo. Mientras tanto, el sector turístico avanza hacia la reapertura. Almudena Betancor, cuéntanos. La situación que presenta Fuerteventura frente a la COVID-19 con tan solo un caso activo, ahora mismo un caso importado, ha hecho que desde este mes de junio parte del sector turístico de la isla haya empezado a moverse. Es el caso del turismo rural, que han sido los primeros en abrir a los turistas. Aquí en Fuerteventura se estima que hay una veintena de casas rurales y 2 hoteles, aunque es cierto que esta oferta que combina naturaleza y paisaje de interior es minoritaria con respecto a ese binomio sol y playa que cada año atrae a miles de turistas. Sí que se ha notado una tendencia, ese movimiento a reactivarse las reservas en el turismo rural. Los complejos de apartamentos y las casas rurales han sido los primeros establecimientos turísticos en reabrir sus puertas tras esta crisis sanitaria. La tipología de estos alojamientos les facilita ser los primeros en recibir clientes. Al ser unas instalaciones independientes donde las casas están distanciadas unas de otras, pues solamente a la hora de recibir al turista, donde pues hay una medida de distanciamiento, de mascarilla, los gel hidroalcohólicos, ya no es como otras veces que tú saludabas muy efusivamente al turista que nos venía y nos visitaba, y cuando se marchaba igual, pues nos toca vivir con eso, ¿no? Las reservas se reactivan para las vacaciones de verano. Está aumentando la reserva, es decir, para que no haya nada, pues por lo menos estamos ahora mismo en un 30, un 40%. Y bueno, esperamos que ya en agosto, septiembre, que siga aumentando la reserva cuando ya haya una expectativa sanitaria más segura, ¿no? Por su parte, los grandes complejos hoteleros prevén abrir durante julio y agosto, cuando el archipiélago comience a recibir los visitantes foráneos. 2 asuntos en Lanzarote. Por un lado, se mantienen los 3 casos activos tras el negativo de las últimas 77 muestras analizadas. Por otro lado, el Cabildo de Lanzarote ha comunicado que no va a abrir el camping del Papagayo Sara Duarte por no poder garantizar la seguridad. El único espacio habilitado en la isla de Lanzarote para campistas y autocaravanistas no abrirá en este inicio de verano debido a no poder garantizar las medidas de seguridad sanitaria, una decisión que se ha tomado junto a la Asociación de Campistas y Cultural Recreativa de Autocaravanas de Lanzarote, quienes entienden conveniente no abrir este espacio, pero reclaman otras soluciones, otras zonas de la isla donde poder realizar esta actividad sin ser multados. Un debate que se ha prolongado durante años. Ahora el Cabildo invita a las asociaciones a participar en la próxima reunión con los alcaldes de los 7 municipios. El objetivo es lograr un consenso dada la circunstancia excepcional de este año. Se instó tanto a los alcaldes, alcaldesas y también a las asociaciones a que trajeran propuestas en esta próxima reunión. Actualmente hay zonas en las que se realiza esta actividad y lo que se les dijo fue que que trajeran propuestas para debatirlas y ver cuáles son las más idóneas. El año pasado más de 4 millones de españoles participaron en campus y campamentos de verano. Con la entrada en la fase 3 se incluye esta alternativa de ocio. Esto supone un desahogo para muchos padres y madres. Permite además que los niños interactúen entre sí y desarrollen habilidades motrices tras el confinamiento. Es la alternativa preferida para sus vacaciones de verano y las reservas en su mayoría ya han comenzado. Los campus y campamentos como el del Garañón en Gran Canaria se adaptan a la nueva normalidad. Como medida principal, las plazas se limitan. Nunca hemos hecho campamentos superiores a las 75 plazas. Este año la vamos a limitar a 60 y la principal razón es para poder darle más espacio a los niños dentro de las cabañas. Los niños dormían de 6 en 6 en los campamentos y este año hemos decidido reducir el ratio para poder darles más espacio y que duerman de 3 en 3. A falta de una normativa concreta, los campus se adelantan implantando sus protocolos de higiene. Al entrar siempre hay que usar el gel hidroalcohólico. También hacemos cada ratito, vamos al baño, nos lavamos las manos. Cuando cambiamos a lo mejor de juego, pues se limpia el juguete. Se nota que el público está
no reacio, pero sí que hay un poco de miedo a qué puede pasar. Por eso se cuidan al detalle todos los elementos que se puedan usar durante las actividades. Los niños necesitan estar con niños, sociabilizarse, por su psicomotricidad, necesitan desarrollarse. En el sur lo que tú quieres es practicarlo tú solo, no estar pegado con tanta gente. Solos o acompañados bajo techo o al aire libre, niños, jóvenes y también padres encuentran en los campus y campamentos la mejor solución para el verano tras el confinamiento. Un 80% de la facturación de Mercadas Palmas depende directamente de la actividad de los hoteles, de la restauración y las cafeterías, lo que se denomina entre los empresarios la unidad alimentaria Canal Horeca. Primero con el cierre y ahora con la vuelta a la normalidad a cuentagotas, este sector en la provincia de Las Palmas clama por las ayudas. Con el decreto del estado de alarma llegó el cierre de hoteles, restaurantes y cafeterías y con él se paralizó una gran parte de la actividad de las empresas que operan en Mercadas Palmas. Lo que es el Canal Horeca representa un 80% de nuestra facturación. A nivel de personas, bocas que comen, representan un 15%. Algunas empresas vieron caer sus ingresos en picado. Ha habido empresas que están especializadas en el sector Horeca que han pasado de tener 45 empleados, pues han pasado a través de un ERTE a tener ahora pues 5 empleados. Para estos negocios que dependen exclusivamente del turismo, las previsiones apuntan a que tardarán en recuperarse. La Asociación de Empresarios pide ayudas. Solicitar a Mercadas Palmas la exoneración de las tarifas de Mercadas Palmas durante el periodo de la alarma. Esta petición se ha denegado, pero se ha facilitado el aplazamiento de los pagos. De las 250 empresas que hay en Mercadas Palmas, lo han solicitado, creo que son en torno a 38 o 40. Esas empresas representan en torno al 30% de la facturación total de Mercadas Palmas. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, desde el inicio de la pandemia se contabilizan 2.379 positivos por coronavirus en Canarias, lo que significa que en el día de ayer no se produjo ningún nuevo contagio. A día de hoy se mantienen 118 casos activos en las islas. Ayer además se dieron 5 nuevas altas médicas. Y vamos con más asuntos. La vivienda vacacional ha notado un repunte en su demanda en las últimas semanas. Debido a la pandemia se toman mayores medidas de limpieza y apuestan por una mayor protección a sus trabajadores. Aún así, desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional piden test PCR para todos los turistas que visiten el archipiélago. Viviendas con piscinas y cerca del mar. Esta es una de las primeras opciones para aquellos canarios que durante estas semanas han querido darse una escapada y lo han hecho en viviendas de alquiler vacacional. El sector ha notado una mayor demanda en estos meses. Lo que está buscando el cliente cada vez más, en vez de apartamentos, son casas aisladas con espacios exteriores. Bien para compartir con su familia, hacer la misma vida que hacen en cualquier otro sitio, con esa seguridad de que están en un espacio aislado. Debido al estado de alarma, toman mayores medidas de limpieza y desinfección y una mayor protección para sus trabajadores. Aún así, desde la asociación piden test PCR para todos los turistas que vengan a Canarias a partir del 1 de julio. ASCAF entona un no rotundo a la llegada de turistas sin previo test en origen. Es fundamental garantizar la seguridad sanitaria no solo para los turistas, sino también para los residentes, para nuestros trabajadores. Tenerife cuenta con unas 14.000 viviendas vacacionales. En Canarias el sector representa el 10% de la planta alojativa, lo que significa el 25% de las camas turísticas. Hoy han sido desalojadas las últimas 8 familias que permanecían en una urbanización de Los Cancajos, en La Palma, donde ahora van a comenzar unas obras, Magali Cáceres, de rehabilitación integral. A las 24 viviendas que conforman esta urbanización Breña Mar, en Los Cancajos, Breña Baja, se le detectaron graves daños estructurales, por lo que las primeras 12 familias que ocupaban el primer bloque de la urbanización ya abandonaron de forma voluntaria sus viviendas hace aproximadamente un año. Hoy lo que se ha ejecutado aquí es la orden judicial que ordenaba el desalojo de las 8 familias que aún permanecían aquí. Las obras no se han podido comenzar por el hecho de que aún permanecían aquí esas familias que únicamente lo que solicitaban es que se les diera fechas fijas para el inicio y finalización de esas obras. Las 12 familias que hace un año están fuera de aquí se costean de su bolsillo esos alquileres. Hoy el alcalde nos ha contado que no ha sido un día nada fácil para ninguno y que espera que muy pronto se pongan en marcha esas esperadas obras. Un día difícil, pero un día que se ha hecho efectivo un auto judicial, el cual no va a decir otra que las obras empiecen
y que estas riñas de vecinos acaben y que dentro de 6 meses o un poquito más, pues puedan vivir todos aquí en un marco incomparable como este. Solo es eso. Yo espero que sea así, que sea lo antes posible y que, bueno, que hoy, vuelvo a decir, no es difícil, pero donde unos han pasado un año fuera de las casas, otros les tocaba hoy. La circulación en la TF1 ya ha vuelto a la normalidad tras el corte de anoche en el tramo del puente de Samarines, cercano al municipio de Güímar. Los operarios del Cabildo de Tenerife ya han retirado las 3 vigas dañadas y desde las 6 de la mañana el tráfico circula con normalidad. Desde las 22 horas de este martes se procedió al cierre de la TF1 entre los enlaces del polígono industrial de Güímar y el Puertito. Se trata de una medida de seguridad para reparar el puente de Samarines, dañado a causa del impacto de un camión. Un cierre que provocó el desvío del tráfico en ambos sentidos hacia itinerarios alternativos, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Este es el estado actual del puente de Samarines, del que se han retirado 3 vigas como esta, una el pasado viernes y 2 esta madrugada. Una vez terminados los trabajos, la circulación ya ha vuelto a la normalidad, aunque después del 25 de junio se realizarán nuevos cortes de tráfico para la colocación de las nuevas vigas. En Las Palmas de Gran Canaria, las obras de remodelación de la grada de tribuna del viejo estadio insular llegan a su recta final. Se espera que esté inaugurada antes del mes de agosto. El proyecto mantiene parte de la esencia de esa mítica grada del viejo estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Así lucía la grada de tribuna a finales de los 50 contra el Madrid de Di Stéfano. Así en el ascenso de 2000. Así en 2014 tras años de abandono. Y así lo hace ahora tras su remodelación. El antiguo símbolo del fútbol canario, el fútbol de esta ciudad, de la Unión Deportiva Las Palmas, convertirlo en un referente de espacio libre y de esparcimiento para los vecinos y vecinas. Creo que lo estamos consiguiendo de forma, yo creo que espectacular. El parque del Estadio Insular gana 4.000 metros cuadrados para el ocio. Un halo de esperanza, una luz, ¿no? Dicen que por la noche es maravilloso el sistema de iluminación. Bueno, pues toda una suma de luces que nos habla de futuro, de espacios abiertos, de volver a disfrutar de la normalidad. Son más de 4,5 millones de euros de inversión para esta terraza semicubierta que albergará 4 locales. Su apertura definitiva se prevé para este mes de julio. En San Sebastián de la Gomera se han detectado sabotajes en la red de abastecimiento que suministra el barrio de La Laja, una situación que se une a los efectos, Mónica Darias, que está provocando la sequía en esa isla. La situación con respecto al agua en La Gomera es crítica. Ahora, además, en el barrio de La Laja, en San Sebastián de la Gomera, a estos niveles bajos se le añaden sabotajes en la red de abastecimiento de uno de los nacientes de los que se nutre esta zona, concretamente el del Roque Agando. Una situación de la que se percata el ayuntamiento al ver que los niveles de afluencia son más bajos de lo normal, lo que pone en marcha el equipo de rastreo para buscar su origen. Desde el ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera se pide responsabilidad en el uso del agua. Se recuerda que es un bien escaso y más en esta época en la que la sequía está haciendo mella. Una incidencia de que el depósito había bajado considerablemente pues la cantidad de agua que tenía, y claro, empezamos a hacer distintas indagaciones, revisamos toda la línea hacia abajo y después de hacer un análisis de las lecturas de los cantadores nos dimos cuenta de que la aportación, que suele provenir de 2 nacientes, uno de ellos no estaba llegando. Y reabre un local en vecindario que había sido presentado por incumplir la normativa. El establecimiento cuadruplicaba la cifra de personas que podían estar en el interior, según las restricciones actuales. En el momento de la inspección, el aforo superaba el 400%. Los clientes no guardaban las medidas de seguridad, estaban sentados en sofás, en mesas, hacían uso completo de la barra. Ni los usuarios ni los trabajadores llevaban puestas las mascarillas, que recordemos son obligatorias, en fin, un completo. Este local, situado en la avenida de Canarias, ya había sido denunciado hasta en 4 ocasiones durante el estado de alarma por incumplir la normativa de seguridad en emergencia sanitaria. Tras una vista rápida en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, a la propietaria se le ha impuesto una sanción administrativa. Fallece un hombre de 69 años en Candelaria a causa de una agresión. El suceso se produjo en torno a las 4 de la tarde de este martes después de una discusión que acabó en reyerta. El presunto agresor se encuentra detenido.
Los hechos se produjeron en la Plaza de Teror en Candelaria en torno a las 4 de la tarde a plena luz del día. Tras una pelea entre dos hombres, uno de ellos, la víctima de 69 años, cayó al suelo, mientras el presunto agresor de 44 le seguía golpeando hasta que quedó inconsciente, según cuentan los vecinos. Le dijo algo al otro señor, el otro señor se lo tomó un poco a mal, le dio un puñetazo, el hombre cayó al suelo, es un hombre de 69 años, un poco mayor. Y en el suelo ya como que le dio un par de veces y cuando la gente lo vio, el hombre como que echó a correr, ¿no? La víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, fue trasladada al Hospital Universitario La Candelaria, donde finalmente falleció, mientras el presunto agresor ha pasado a disposición judicial. La siguiente historia no tuvo un final tan trágico, pero también se trata de una pelea entre dos hombres, dos conocidos que tenían buena relación, pero uno de ellos se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados, en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Se le acusa de un delito de tentativa de homicidio. Vamos a ver por qué. Que han declarado en el juicio víctima y acusados. Ayla Falcón. El acusado acudió a casa de la víctima para que le devolviese unas herramientas. Asegura que su intención era solo hablar y recuperar el material de trabajo. Sin embargo, se presentó en el domicilio del demandante con un mazo y un arma blanca. Justifica que los llevó porque dice que la víctima le había amenazado y que tenía miedo de su posible reacción. Finalmente se produjo una agresión, un forcejeo entre ambos, provocando varias lesiones en la víctima que no revistieron gravedad y que cicatrizaron en 7 días. Por tanto, la defensa solicita la puesta en libertad del acusado al considerar que se trata de un delito de lesiones y que el acusado ya lleva 1 año en prisión. Pero fiscal y acusación particular mantienen su petición de 9 años de prisión por un delito de tentativa de homicidio, además de 30.000 euros por daños morales. Entrena todos los días, es boxeador, un físico imponente, usted lo va a ver. Y si ese hombre me da una paliza, como él ya me había prometido que me iba a dar una paliza, si ese hombre me da una paliza, pues me hubiese matado. ¿Un mazo? Sí, es un martillo de obra pesado, no es un martillo de tacha, es un mazo de obra, de demolición. De demolición, es decir, que si le da con la cabeza... No, si me da con la cabeza me mata. La Guardia Civil ha denunciado en Fuerteventura a 10 personas por capturar más de 200 kilos de mejillones en época de veda. Además de mejillones, se intervinieron ejemplares de lapas y percebes. Hay que recordar que la captura del mejillón canario está prohibida durante todo el año en todo el litoral costero, en el litoral de Fuerteventura. Este tipo de infracciones puede conllevar multas que van desde los 300 a los 60.000 euros. El menor que fue rescatado el martes del charco de la Laja, en Bajamar, en Tenerife, se recupera de las heridas que le causó la caída. Fue necesaria la intervención del helicóptero al encontrarse en una zona de difícil acceso. Los servicios de emergencia recibieron la alerta de que un joven se encontraba en apuros en el agua en la zona de Bajamar. El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias rescataba al menor de edad que sufrió una caída en este charco. La montañita de la roca, pues por la parte de abajo lo tenían allí. Luego llegaron los sanitarios y lo pusieron en la camilla y luego pues el helicóptero lo sacó y ya se lo llevaron. Lo descargaron allí en el bar remoto, estaban dándole masaje, dándole para reanimarlo. Este es el charco de la Laja, donde el joven fue rescatado tras sufrir una caída. En el momento que fue atendido por los servicios de emergencias, estaba consciente pero desorientado y no presentaba heridas graves. El acceso al charco de la Laja se hace por una zona peligrosa donde hay una señal del ayuntamiento prohibiendo el acceso por desprendimientos. Los periódicos de prensa ibérica en Canarias, La Provincia y La Opinión de Tenerife y El Día tendrán que publicar en portada la rectificación de una ex vocal de Radio Televisión Canaria. Ambas cabeceras acusaron a María Lorenzo de entorpecer la señal de televisión autonómica por intereses particulares. La jueza Raquel Alejano, titular del Juzgado de Primera Instancia 1 de Santa Cruz de Tenerife, ha establecido que debe ejecutarse en un plazo de 10 días. La rectificación deberá llevar una llamada en primera página de las ediciones impresas con el correspondiente pase a la página interior en la que se publique. Alcohólicos Anónimos cumple 85 años como asociación. En Canarias, alrededor de 400 personas comparten sus experiencias y se ayudan para recuperarse del alcoholismo. Durante las últimas semanas del estado de alarma han notado un repunte de llamadas solicitando ayuda.
Alcohólicos Anónimos cumple 85 años desde su inicio como asociación. Durante este periodo de confinamiento han notado un pequeño repunte de peticiones de ayuda. Y muchas veces los que nos llaman no son el que lo necesita, sino un familiar, la esposa, el hijo, la hija, el marido, que también tenemos mujeres y tal, y entonces sí es verdad que ahora hay un poco más de movimiento y bueno, dentro de la dinámica, ¿no?, de lo que es Alcohólicos Anónimos. El único requisito para pertenecer a esta asociación es el deseo de dejar la bebida. En Alcohólicos Anónimos no se paga honorarios ni cuotas, se mantienen con sus propias contribuciones. Alcohólicos o bebedores problemas, personas irresponsables, siempre dependiendo de otros, por fin, ¿no?, pues tomaban la iniciativa de hacerse responsables de sus propios gastos, pero para nosotros tiene muchísimo más que simplemente que los gastos, es tomar una responsabilidad activa en nuestra propia recuperación. En Canarias hay alrededor de 400 hombres y mujeres asociados donde comparten sus experiencias, fortalezas y la esperanza para resolver su problema común. Más de 2 horas de reunión entre los representantes de las murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de la capital tinerfeña. El objetivo es estudiar cómo celebrar el concurso adaptándolo a las normas sanitarias. Desde el consistorio se ha dado un documento con bases. Las murgas darán una propuesta de mejora o aportación de cómo llevar a cabo este concurso. Dentro de 15 días se reunirán de nuevo para hacer una apuesta en común. Aunque los museos y las salas de arte ya se encuentran abiertas, en Icod de los Vinos, en Tenerife, han decidido sacar algunas exposiciones a la calle. Es el caso de una muestra de fotografías antiguas con la temática del Corpus Christi. Pertenecen a la colección de Fotomiranda y son imágenes de la década de los 60, principios de los 70. Se ha inaugurado en la calle San Sebastián y permanecerá expuesta al público hasta finales de junio. En las fotografías que se han preparado en paneles aptos para el exterior se muestran escenas reales de la época relacionadas con la elaboración de las alfombras de flores. Su organizador considera que al estar al aire libre se minimiza el riesgo de contagios y será accesible para la gente que pase por el casco de Icod de los Vinos. Hemos rescatado, digitalizado y ampliado en tamaños de gran formato imágenes, como podemos comprobar. Y como este año por el motivo del COVID hemos suspendido el corpus en Icod, pues esta es la mejor forma que tenemos para recordar esos tiempos y cómo se hacían las alfombras, cómo era la parte eclesiástica y cómo era este acto tan importante como es el religioso. Y hasta aquí toda la información, aunque saben que pueden seguir informados en Telenoticias 2 y en nuestra página web. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena tarde. Adiós.